Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí se inicia Debate en Cámara, un espacio televisivo de la Cámara de Representantes para debatir temas que le interesan a los colombianos. Estamos ya en la 12ª ronda de negociaciones desde que se iniciaron los diálogos en La Habana en noviembre del año pasado y las partes, me refiero al gobierno y las FARC, continúan abordando uno de los temas más polémicos, que es sin duda el de la participación política de la guerrilla en caso de una eventual desmovilización. Esta nueva etapa de negociaciones tiene también otros ingredientes. Por un lado, las comisiones primeras aprobaron el referendo por la paz, que al parecer camina ya con paso firme en el Congreso, y también se dan estos diálogos luego de la crisis agraria que paralizó al país por un poco más de 2 semanas. Pero ¿cuál es el futuro de los diálogos de paz en esta nueva ronda de negociaciones después de la posible aprobación de este referendo en medio de las grandes críticas que ha recibido este proceso de paz? Vamos a debatirlo hoy con nuestros invitados, el doctor Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Él es representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, hace parte del partido de la U y también es copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara. Bienvenido a este debate. Encantado de estar en Debate en Cámara nuevamente. Es muy importante y de mucha trascendencia para el país hoy que entienda el país qué está pasando en la mesa de negociación en La Habana, situación que hemos seguido muy de cerca Joaquín y otros colegas que hemos liderado mesas regionales por la paz y otros eventos muy importantes. Muy bien, también se encuentra con nosotros para debatir sobre este tema el doctor José Joaquín Camelo Ramos. Él es representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, pertenece al Partido Liberal Colombiano, es de la Comisión Tercera y es especialista en el tema de relaciones internacionales y cooperación internacional. Bienvenido. Mucho gusto de nuevo compartir con ustedes, con los televidentes, y qué bueno de nuevo ajustar todas estas importantes dinámicas acerca de la resolución de los conflictos de nuestro país. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el tema más actual, y es que esta semana fue aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara el referendo por la paz, que busca indagar a los colombianos acerca de los acuerdos a los que se lleguen en La Habana entre el gobierno y las FARC. Pero queremos saber cuál es su posición frente a este referendo por la paz. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? La gente está un poco confundida. ¿Qué se le va a preguntar a los colombianos? ¿Qué es esto de este referendo por la paz? Doctor Juan Carlos Martínez. La lectura que yo hago es de una proactividad del presidente Santos en el sentido de plantear ese proyecto de ley o de acto de ley estatutaria mejor, de tal manera que si hay acuerdo con la guerrilla de las FARC, si el acuerdo incluye que la representación se dé mediante referendo, tengamos lista esa herramienta para que los colombianos podamos en el corto tiempo poder finiquitar lo que se haya acordado en La Habana. Si no hubiera acuerdo con las FARC, si el acuerdo con las FARC dijera algo distinto al referendo, pues sencillamente es una ley que no se aplicaría. Pero reitero que frente a una posible negociación con el ELN o frente a una posible acuerdo con las FARC que diga al final que las FARC sí aceptan esa figura del referendo, tenemos lista la herramienta para que en las próximas elecciones, tanto o bien puede ser en las legislativas o en las presidenciales, los colombianos podamos tener 1 o 2 tarjetas más donde nos pregunten si estamos de acuerdo en aprobar lo acordado con las FARC, si así fuera, y si estamos de acuerdo en aprobar lo que se haya acordado con el ELN, si así fuera. Representante Joaquín Camelo, ¿cuál es su posición? ¿Está a favor de este referendo por la paz? Todo lo que se pueda construir por la paz de nuestro país hay que recepcionarlo de buena fe. Sin embargo, tengo varios criterios que seguramente contribuyen a esclarecer los hechos de este paso que ha querido dar el gobierno nacional de una manera atípica, especialmente cuando hay un norte en un acuerdo que se ha pactado durante hace ya más de un año y que desarrolla unas conversaciones en La Habana. Se pregunta uno, ¿acaso no había un orden en el debate al respecto de lo que sucede en La Habana entre las FARC y el gobierno? Este es el punto que quizás no se esperaba tan pronto entrar en discusión. Estamos en el segundo punto de la agenda, que es el tema de la participación política y ciudadana. Este de refrendar lo que se pacte, lo que se acuerde en La Habana, quizás era de los puntos que no se esperaban tan pronto. Da la impresión, así lo recepciona
la opinión, los medios, quizás el apresuramiento para ajustar una reelección, quizás para avanzar pronto en el acuerdo final de este conflicto, o en su defecto es un mecanismo que quizás es para encontrar salidas más allá de lo que se acuerde en La Habana. Había otras opciones, está la consulta popular, también hay otras instancias como la constituyente, pero también hay otras herramientas legales que nunca se hicieron visibles. Esta es una opción, pero no la gran alternativa. La pregunta es, ¿y qué se va a decir al interior? ¿Qué se va a preguntar? ¿Qué es lo que se propone el gobierno? Es justamente también lo que se preguntan los colombianos, Las FARC aún no han dicho qué debe decir en ese texto del referéndum. Ayer el ministro del Interior manifestaba que era simplemente el blindaje para que el país apoyara el sí o el no a la paz. Yo creo que toda la inmensa mayoría del país tenemos esa gran idea de lograr la paz, pero creo que debe haber mayor responsabilidad y sensatez de lo que se va a preguntar ahí. Ojo, ¿ese es realmente el referéndum para acordar o poner fin al conflicto? ¿O es para ajustar otros temas? Yo creo que aún hay mucho que debatir y espero que en las plenarias de Cámara y de Senado se haga un transparente debate, porque aún hay mucho por preguntarse. A la paz hay que jugarle limpio, de manera transparente. Esto no se puede politizar. Doctor Juan Carlos Martínez, usted es miembro del partido de la U, y en la discusión que se presentó ayer en las comisiones primeras de Cámara y Senado, hubo muchos impedimentos y muchas críticas por parte de algunos senadores del partido de la U. ¿A qué se oponen exactamente? ¿Por qué no hace referendo por la paz? No, la mayoría de los colegas de mi partido están de acuerdo. Lógicamente generó preocupación que haya habido una recusación por parte de unos ciudadanos que tienen todo el derecho a manifestarse. La Constitución respalda ese tipo de actitudes de la gente. Yo no los comparto, no están los fundamentos suficientes, así lo corroboró la Comisión de Ética, que es la única instancia archivando esas recusaciones, y de alguna manera sí se corroboró cuando fue aprobado en las comisiones primeras conjuntas en ese primer debate, y para que pase ahora a las plenarias respectivas de Cámara y Senado. ¿Tiene alguna consecuencia especial que este referendo se lleve a cabo con las actividades electorales? Es muy probable que genere alguna confusión, especialmente en el trámite de la adquisición o el interés de buscar la papeleta, como también de la forma de marcarle. Son temas quizás técnicos, pero por supuesto que hay una concentración en las elecciones, bien sean las de Congreso, la de Presidente, y la gente busca puntualmente ese objetivo. Indudablemente que habrá que socializarlo y hacer una importante inversión, y eso es parte de lo que está en trámite, de si hay financiación para promover esa pedagogía del sí o el no, pero insisto, aún la pregunta es ¿qué lleva el contexto del sí y el no? Si yo voy a votar por un sí, es porque tengo claro al respecto por qué lo voy a hacer, igual al respecto del no. Ese es un tema que aún está en deuda y que debe debatirse a fondo. ¿Qué significa el referéndum? ¿Qué es lo que vamos a refrendar? Si no conocemos eso, me parece que es apresurado ponerle a la expectativa del pueblo colombiano un referéndum que indudablemente, si la pregunta es ¿queremos la paz? Por supuesto que la mayoría vamos a votar que sí, pero queremos saber el contenido de fondo, y eso implica que las partes puedan debatirlo de una manera seria, y creo que en estas conversaciones que están por venirse en La Habana entre el gobierno, las guerrillas de las FARC, y que incluso es muy importante incluir las guerrillas del ELN y el reducto del EPL, también los escuchemos, porque se trata de poner el fin al conflicto, no continuar un conflicto más. De lo contrario, esto no sería útil para el momento. Muy bien, bueno, eso se va a debatir a fondo en las plenarias de Cámara y Senado, y sabremos si el referendo por la paz va a tener un sí o un no por parte de los miembros del Congreso. Usted decía... Yo creo que es un tema tan complejo que precisamente todos los días llegan y es necesario traer a colación muchos elementos. No debe ser fácil para el presidente. Nosotros no somos expertos en procesos de paz, estamos intentando que después de 50 años logremos uno, entonces todos los días hay elementos nuevos que hay que traerlos a colación,
Por ejemplo, el tema de por qué votar el referendo el día de las elecciones, tenemos que garantizar el umbral. Ya tenemos experiencias como las de Centroamérica, donde en alguna ocasión, citado el pueblo para que votara un referendo, no se alcanzó el umbral. Necesitamos que más de 7,5 millones de colombianos, más o menos, refiriéndonos al último censo electoral, que significan más o menos el 25% de ese censo, voten favorablemente el referendo. De no ser así, si nosotros tenemos solo 6 millones de votos, pues no da la fuerza, la legitimidad suficiente para modificar nuestra constitución. Entonces, esa es una de las razones de las que seguramente también estuvo pendiente el presidente al tomar la decisión de convocarlo. ¿Cuáles serán las preguntas? Por supuesto que tienen que ser las que se acuerden con las FARC. No puede estar por fuera el tema de desarrollo agrario integral, que ya se llegó a un acuerdo, no puede estar por fuera el tema de víctimas, no puede estar por fuera el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Todos aquellos temas que hacen parte del acuerdo general con el que se abrió este debate en La Habana el 26 de agosto del año pasado, tiene que hacer parte del referéndum. Sí, quisiera decir, ¿sí? Apreciado Juan Carlos, eso me parece muy especial su observación, pero al pueblo colombiano hay que mostrarle con anterioridad qué es lo que va a votar, y eso implica conocer los acuerdos que se susciten en La Habana. Yo creo que ese es un primer debate que tiene que darse en el país. ¿Qué fue lo que se acordó? Hay que leer los textos, hay que mirar de manera muy seria qué es lo que se va a introducir entonces en ese referéndum, porque insisto, simplemente porque vamos a buscar un sí o un no, por supuesto que todos vamos a hacerlo de buena fe, a buscar el gran sí, pero creo que todavía hay un gran vacío en el proceso, y yo creo que lo que dice el doctor Juan Carlos es muy especial. Claro, podemos recoger el contenido, la gran imagen de lo que significa el fin del conflicto, pero hay que leerlos, hay que discutirlos, y eso es importante que el país lo haga, incluso el Congreso de la República, porque es que finalmente, a pesar de que un referendo diga que sea el canal de cobijar la sostenibilidad de la paz, también debe pasar por el Congreso de la República para desatar las reformas que se requieren para que sea posible el desarrollo de esos acuerdos. Es decir, que se garantiza un debate profundo, crítico en el Congreso de la República para saber si este referendo por la paz pues se le da el sí o el no al interior del Congreso de la República. Yo creo que sí, el presidente recientemente dijo que aceptó que faltaba pedagogía. Joaquín Camelo y yo hemos, por todo el país y por todo el mundo, incluso en los eventos que hemos tenido con colombianos, para que puedan aportar ideas a esa mesa de diálogo, hemos manifestado siempre que estamos haciendo eso para aportar la pedagogía que le hace falta al proceso. El presidente lo ha aceptado ya, esperamos que se implemente, y esa pedagogía tiene que ser tanto del temario mismo que se está tratando, de los acuerdos mismos que se están logrando, como de la manera de votar y por qué votar y cuáles son los contenidos. En eso estamos de acuerdo. Decíamos también al inicio, vamos a cambiar un poco de tema, que esta 12ª ronda de negociaciones que inicia el gobierno con las FARC también tiene otro ingrediente, y es, acabamos de vivir un paro agrario, una crisis agraria que paralizó al país durante un poco más de 2 semanas, y es un tema que les compete a ustedes como representantes del departamento de Cundinamarca y del departamento del Valle del Cauca. ¿Qué pasa con los diálogos luego de esta crisis que se vivió? ¿Los acuerdos a los que se llegaron con los campesinos fueron justos? Bueno, lo primero que hay que decir es que el país vive un gran conflicto social, y en el contexto del conflicto social hay conflicto armado, y el conflicto social y humanitario, pues por supuesto que va de la mano del anterior. Eso quiere decir que en el país se está haciendo lo correcto, buscar una salida negociada al conflicto armado, pero el conflicto social se está quedando por fuera, el conflicto social se está haciendo sentir. Y quiero decir algo especial, creo que lo que pasó en los últimos acontecimientos de las protestas sociales... ¿Y sin eso no podría haber paz? Indudablemente habrá una paz resuelta con una de las guerras de los conflictos, que es con las guerrillas, pero la otra paz, que es la paz del desarrollo social, agropecuario, la otra del conflicto social, la otra del tema de la salud, de la educación, la del empleo, la de los derechos al trabajo, etcétera, esa la tenemos que resolver, esa es la de la resolución del conflicto social en este país, que hay una deuda inmensa y que empezó a florecer, especialmente de una manera auténtica, por los de Roana, por los de a pie, protestando de una manera transparente, que no es lo que el país se imagina, que los campesinos hayan salido a protestar porque simplemente así lo sienten. Hay un contenido de fondo, hay una crisis, colapsó su economía,
están prácticamente abandonados por el Estado colombiano. Y esa es la otra crisis que tenemos que asumir la dirigencia de este país, el Estado colombiano a través de sus gobiernos, para contribuir a una solución seria, sostenible respecto a su crisis. Pues en eso debo aclarar, son dos modelos de guerras, de crisis, las cuales aún no se han resuelto. De tal manera que la paz no es simplemente pactar unos acuerdos con las guerrillas, esa no es la absoluta paz, hay mucho por resolver. Y en este momento creo que eso nos lleva a replantear el modelo social y económico de este país. Los campesinos nos enseñaron, aprendimos que lo que ha pasado en los últimos años no es lo suficiente, no se están resolviendo los problemas fundamentales de la gente. Y eso significa que el Estado colombiano tiene que ajustarse y tiene que replantear sus políticas públicas para garantizar los derechos de los ciudadanos. Representante. Pues lo que demuestran esos hechos es que se le reclama al Estado que responda más oportunamente y más eficientemente ante muchas problemáticas. La mayoría de problemáticas planteadas por los campesinos no son nuevas. Que un campesino en mi tierra, en Sevilla, en el eje cafetero, diga que café da pérdida, eso no es nuevo. Hoy producir una carga de café cuesta más de lo que produce esa carga vendida en el mercado. Además con unas carreteras imposibles, con unos sobrecostos cada día. En el tema de los combustibles, nosotros hemos planteado varias veces que un pescador de Buenaventura está en desventaja con los pescadores de Ecuador o de Costa Rica, Nicaragua, tanto así que cada rato vienen de esos países más lejanos a las aguas nuestras por la pesca.